Buen día, profesor Alejandro López. Mi nombre es Johan José Barrientos Lucas de la sección técnica EB4AV con número de carnet 2021-289 y a continuación me corresponde realizar el ejercicio en clase número 2 perteneciente al área de taller, el cual tratará sobre realizar 3 incisos. Y a continuación haré el inciso número 1. Este básicamente consiste en escribir un programa que muestre el listado de las habitaciones de la casa rural, pida por teclado el número dato entero asociado a una habitación, muestre por pantalla la planta y el número de camas de la habitación seleccionada. Nota: si el número introducido por el usuario no está asociado a ninguna habitación, se mostrará el mensaje error. No está asociado a ninguna habitación. Básicamente debe de imprimir el listado de habitaciones, la habitación 1, 2, 3, 4, 5, y debo de agregar un número, y aquí me debe de imprimir, por ejemplo, si yo agregué la 3, que sería la habitación verde. La verde tiene 3 camas y está en la segunda planta. Y si yo agrego un número que no tenga relación entre el 1 y el 5, me debe de imprimir error. Entonces pasémonos a Sublime Text y ahora procederé a explicar esto. Print, como había mencionado, debo de imprimir el nombre del hotel y también imprimir el nombre del hotel, o sea, lo que está aquí adentro, lo que es esta cadena. Y aquí agregué estas diagonales para que se pueda imprimir estas comillas que están sobre la laguna. Y también print en listado de habitaciones va a imprimir la lista de habitaciones, o sea, va a imprimir este argumento. Lo mismo sucede con la tercera cadena, solo que aquí lo vamos a separar por un salto en nueva línea. Cada habitación, por ejemplo, por cada comilla se reemplazará por un salto de nueva línea y se verá en orden así como lo vimos anteriormente. Creo una variable, número de habitación, en la cual yo debo de agregar un número al que yo desee. Y como nos pide un número entero, entonces para eso utilicé la función int. Como podemos observar, aquí tengo la instrucción if, y vemos que estas 5 están relacionadas a esta. Aquí ¿qué nos dice? If número de habitaciones es menor o igual a 5. Si el número es menor o igual que 5, se imprimirá alguna de las siguientes afirmaciones. Por ejemplo, si yo agrego el número 1, se imprimirá solamente este argumento que pertenece al número 1 y los demás no se imprimirían. Si yo agrego el número 4, se imprimiría el argumento del número 4 y así sucesivamente. Ahora como podemos observar, si la variable le asigno el valor de 1, se imprimirá solo la primera afirmación. Si asigno 2, se imprimirá la segunda afirmación. Así sucesivamente hasta llegar a 5. Era lo que yo había explicado anteriormente. Else, si a la variable le asigno un valor mayor a 5, imprimirá esta cadena, que el número no está asociado a ninguna habitación. Eso es lo que significa, si esta condición se cumple, se imprime más de alguna de estas, pero si no se cumple, se imprimirá este argumento. Comprobemos esto en la consola de Windows. Ahora ese era un ejercicio que tenía abierto, entonces ahora coloco Python inciso a.py. Ahora vemos que nos marca, nos imprime Hotel La Laguna, lo que había mencionado, el listado de habitaciones, azul, rojo, verde, rosa y gris. Ahora voy a agregar el número de habitación. Por ejemplo, voy a agregar el número 4, o sea que pertenece a la habitación rosa. Y vemos que la habitación rosa tiene 2 camas y está en la segunda planta. Vemos que funciona correctamente. Ahora hagámoslo. Ahora agreguemos un número mayor a 5. Por ejemplo, pongamos el número 7. Error, el número no está asociado a ninguna habitación. Y vemos que este primer inciso funciona correctamente. Ahora procederemos a realizar el inciso número 2. En este básicamente debo de escribir un programa que pida por teclado ingresar un número o dato entero, muestre por pantalla una fuente descendente desde el número ingresado hasta llegar a 0. Aquí, por ejemplo, si yo agrego el número 10, lo debe de contar de forma regresiva, 10, 9, 8, 7, 6, 5 hasta llegar a 0. Ahora procederé a explicar esta parte. Contador es la variable que yo he creado en la cual puedo agregar un valor que yo quiera. While contador
Y aquí podemos ver el ciclo while. Usamos el ciclo while para repetir la condición hasta que ya no se cumpla. Por ejemplo, si aquí podemos ver si igual no es igual a... Si el contador, por ejemplo, el número que yo agregue no es igual a 0, se seguirá ejecutando el programa hasta llegar a 0. Y bueno, aquí podemos ver print contador imprime el valor de la variable de forma regresiva gracias a la nueva combinación de la variable. Y la nueva combinación de la variable, como nos marca la flechita, sería esta. Por ejemplo, aquí al contador, si yo agrego el número 10, le restará 1 y así sucesivamente. 10 menos 1 sería 9 y 9 menos 1 sería 8 y así hasta llegar a 1. Y bueno, hasta que la condición no se cumpla, se imprimirá el número en su interior. Por ejemplo, si la condición, si el número es igual a 0, entonces se imprimirá este argumento, o sea, solo se imprimirá este número 0. Entonces comprobemos dicho funcionamiento. Entonces aquí coloco Python inciso b.py, escribo un número, voy a colocar el número 15 y vemos que lo cuenta de forma regresiva, de forma descendente: 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora intentemos con otro número. Aquí vamos a colocar Python inciso b.py, escribo un número, colocamos el número 7 y vemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y vemos que este segundo inciso funciona correctamente. Entonces ahora nos corresponde hacer el inciso número 3. Y bueno, en este debo de escribir un programa que pida por teclado el radio, dato real de una esfera. En el caso de que el radio sea menor o igual que 0, muestre por pantalla el mensaje: error, el radio debe ser mayor que 0. Repita los pasos primero y segundo mientras que el radio introducido sea incorrecto. Muestre por pantalla el área de una esfera de radio, radio es área. Y bueno, aquí lo que me pide básicamente es de que yo debo ingresar el número de un radio de una esfera. Y por ejemplo, si yo ingreso un número negativo, me va a imprimir en una ¿cómo decirlo? Entonces sería, por ejemplo, si yo agrego un número negativo, me va a marcar error, el radio debe ser mayor que 0, y me va a pedir nuevamente que yo ingrese otro número, o sea, otro radio. Entonces, ahora a continuación procederé a explicar esto. Radio float, agregué la función float para que me imprima un valor flotante. Input para que yo pueda agregar el número el valor del radio. While radio es menor a 0, imprime el ciclo, o sea, me va a imprimir lo de abajo si el radio es menor a 0. O sea, ese while se va a ejecutar media vez el radio sea menor a 0. Bueno, print, aquí vemos que se imprime el argumento. El radio float input, agregamos nuevamente la variable radio con las mismas funciones y colocamos otro número. Por ejemplo, si hemos colocado anteriormente el -2, nos va a imprimir error y nos va a pedir nuevamente que ingresemos otra variable. Bueno, y ahora procederemos a if. Radio es mayor a 0. Ahora usamos if. Y recordemos que este if, como no tiene sangría, no pertenece al ciclo while, o sea que no está dentro de este ciclo. Y bueno, y si el radio es mayor a 0, imprimirá la cadena de abajo, o sea, si el radio es mayor a 0, imprimirá esta cadena. Bueno, y esta cadena es el área de una esfera de radio. Radio es 4 por 3.1416 radio al cuadrado. Y bueno, como bien nos dice acá, imprimirá los argumentos y la operación resultante de esta operación. Se imprimirá solo una vez debido a la instrucción if. Por ejemplo, aquí, ya que aquí se realizará la operación que nosotros necesitamos, y como estamos utilizando if, solo se va a imprimir una vez y hasta ahí llegará el programa. Entonces, ejecutemos esto en la consola de Windows. Colocamos Python inciso c.py. Bueno, y aquí nos pide que ingresemos el radio. Coloquemos un número negativo
Vemos que nos marca error, el radio debe ser mayor a 0. Entonces coloquemos otro número negativo para que vean que se repite. Ve, se vuelve a repetir el ciclo hasta que yo ingrese un número positivo. Perdón, un número mayor a 0. Y 3. El área de una esfera de radio 3.0 es 113.0976 y vemos que ese resultado es correcto. Y como también podemos observar, ya no nos marca, ya no nos pide ingresar otra vez el radio, debido a que el if funciona como eso, solo es de si se ejecuta, solo una vez se va a ejecutar. O sea, si la condición es verdadera, solo una vez se ejecuta. Entonces, volvámoslo a hacer nuevamente para comprobar una vez más. Python inciso B, inciso C, perdón, inciso B, punto P. Ingresa el radio, ingresemos un número negativo. Vemos que nos marca error, ingresemos otro número negativo. Y vemos que eso no se acaba hasta que yo ingrese un número positivo o mayor a 0. Y vemos que el área de una esfera de radio 2.0 es 50.2656. Y bueno, este sería el ejercicio en clase número 2. Gracias por su atención.